Cuando veo a André, mi primera impresión, él no es mi hijo, porque el bebé que debía llegar, que tú tenías en mente y que esperabas, no llegó. Porque siempre decían, cuando veas a tu bebé vas a sentir esa conexión. Yo estaba con la expectativa de voy a ver a mi bebé y voy a sentir ese amor del que todos hablan, ¿no? Pero yo no lo sentí. Prácticamente me negaron todo, ¿no? No va a poder caminar, no va a poder comer, no va a poder jugar, no escucha y también tiene el coloboma en el ojo izquierdo, entonces no tenía prácticamente todos los sentidos. ¿Qué va a hacer de André, no? Hola chicas, hola chicos, bienvenidas y bienvenidos a Catarsis Podcast. Yo soy Kiara y hoy día estoy emocionada de volver a grabar porque siento que hace tiempo no grababa. Y tengo una invitada con la que he coordinado desde hace meses, pero el día que hablamos acababa de dar a luz a su segunda bebé, que también ya nos contará esa historia. Entonces esperamos unos mesecitos a que la bebé ya esté más grande y que ella pueda venir a contarnos toda su historia sobre su maternidad. Ella es mamá de André, un niño con síndrome de Charge, un síndrome muy poco conocido en el país. Hay alrededor de 9, 10 casos. Y pues ella nos va a contar cómo afrontó esta condición y cómo la afronta día a día. Bienvenida, Mireia. Hola Kiara, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Como comentas, soy mamá de André, pequeño con síndrome de Charge, y Lía, que actualmente tiene 4 meses. Súper. Mireia, cuéntame un poco sobre ti. ¿A qué te dedicas? ¿Quién eres hoy día? Bueno, mi nombre es Mireia Quiroz, tengo 26 años, emprendedora, tengo un pequeño, es una academia donde está dirigida al rubro de belleza. Eh, yo contrato lo que son profesores para que dicten cursos intensivos para chicas que quieren emprender de manera rápida. Sí. Qué interesante. ¿Belleza te refieres maquillaje, peinado? Sí, se dictan cursos de micropigmentación de cejas, labios, párpados, extensiones de pestañas, uñas acrílicas, maquillaje. O sea, todo lo que tiene que ver en el rubro de belleza para chicas que quieren emprender, ¿no? Lo máximo. Ahora nos dejas tus redes al final para que puedan buscarte y también siempre salen en la descripción las redes y negocios y emprendimientos de todas las mujeres que vienen acá porque si la peruana es algo es emprendedora, la verdad. Bueno, ¿cómo fue tu embarazo con André? Tú tienes ahora 26, André tiene 4 años. Sí, Entonces eras bastante joven cuando lo tuviste. sí. ¿Fue un bebé esperado, un bebé planeado o fue pues un ups que pasa mucho? Fue algo que se dio por un, ¿cómo se dice? Como un, algo no planeado, fue algo no planeado, pero algo que yo sí siempre tenía en mente es de que quería ser mamá, y quería ser mamá de 5 niños. Entonces, 5, me muero. sí, cuando me llegó la noticia, sí fue un poco sorprendente, pero finalmente era un bebé deseado por mi parte, ¿no? Mi pareja en ese entonces estaba recién en sexto o séptimo ciclo de la universidad, entonces para él sí fue un poco, de repente lo tomó un poco un poco más complicado, ¿no? A diferencia mía de que yo por lo menos sí quería ser mamá, pero no en ese momento. Él de repente no lo había pensado ni siquiera. Sí, claro, aparte que teníamos poco tiempo. Claro. ¿Y cómo lo afrontaron? ¿Cómo fue el embarazo? Como él estaba en sexto, séptimo ciclo, yo estaba trabajando ya en una empresa de mi papá. Yo me acuerdo que mi primera impresión lo primero que se me vino a la mente fue yo no puedo hacerle eso a él, ¿no? O sea, él está en sexto, séptimo ciclo, yo ya llevo trabajando un par de años. Para mí él era como un bebé, por así decirlo. Entonces, la primera reacción que yo tuve fue, no te preocupes, yo me voy a hacer cargo. Fuimos como que conversando, porque también en esas épocas llegó pandemia, yo me embaracé en agosto de 2019 y llegó pandemia, si no me equivoco, en marzo, ¿no? Ujú. Entonces conversábamos por WhatsApp, como que dejamos de frecuentarnos un poco por lo mismo que él estaba en la universidad, yo laboraba, entonces así se dio como que la noticia, ¿no? Entonces fue un embarazo todavía pues en la vida normal antes de pandemia. Imagino que ya luego en pandemia cambia todo. Pero, ¿cómo fue tu embarazo a nivel síntomas, ecografías? ¿Qué te decían los doctores?
Yo llevé mi control en una clínica desde que me enteré, porque también me enteré bien pronto, creo que tenía 4 semanas. Cuando fui a Ay. hacerme la ecografía, André era un puntito en la ecografía. No se veía absolutamente nada, solamente un puntito y me dijeron si estás embarazada. Todo mi control lo llevé normal, ningún síntoma fuera de lo común del embarazo. Yo ya me enteré de que André vino con la condición cuando nace. Él nació el 9 de mayo y... Ya en pandemia entonces. Claro, en pandemia. Algo que me quedó muy marcado es de que cuando me programan a mí la cesárea para que nazca André, me programan justo para el 9 de mayo, en la mañana. Y estábamos creo que es 6 o 7 de mayo. Entonces me programan para el 9 y ese mismo día me llama de la clínica y me dicen si pueden programarme para el 13. Y yo le digo, bueno, no, o sea, si estamos dentro de las fechas yo no tengo problema, ¿no? Bueno, queda así supuestamente para el 13 o 14, si no me equivoco. Y cuando llega el mismo 9, yo no tenía síntomas de que ya iban a nacer, porque finalmente era cesárea programada, todavía faltaba una semana para que cumpla las 40 semanas. Me llaman como a las 7 de la mañana y me dicen, señora, se ha liberado un cupo, puede venir para que nazca su bebé, porque por tema de COVID a mí me habían cambiado de sede. Entonces yo le digo, sí, no tengo problema, y yo feliz porque ya iba a conocer a mi bebé. Entonces yo digo, bueno, no hay problema, ¿no? Entonces me alisté, al todo que levanté a mi mamá, porque vivía con mi mamá en ese entonces. Me alisté, guardé todas sus cositas y ya me dirigí a la clínica. Tenía que ser operada a las 9 de la mañana, pero me terminaron operando como a las 5 de la tarde más o menos. Entonces cuando nace André, me mandan a mí a sala de recuperación porque tiene que pasar la sedación de la epidural, ¿no? Pero antes de eso, me estaba olvidando, cuando nace André, como estábamos en pandemia, no podía entrar nadie, solamente yo. ¿Estabas tú sola en el parto? Yo sola en la cesárea. Y supuestamente tampoco podías tomar fotos ni nada. Claro, sí. Pero cuando nace André, se escucha como que su llanto muy bajito y el doctor, mi ginecólogo, le dice al anestesiólogo, tómale una foto. Entonces, a mí se me hizo raro en ese momento porque supuestamente no podías entrar con celular por el tema de evitar contaminar, ¿no? Uh-huh. Por lo de COVID. Entonces me dice, tómate una foto, y tengo mi foto con André. Ah, sí, lograron tomar sí, al menos una foto juntos. Ajá. Entonces ya luego, ya me mandan a sala de recuperación y yo esperando emocionada pues las 2 horas que tienen que pasar para que te puedan subir a piso. ¿Por qué te programaron cesárea y no parto natural? Porque me dijeron que André no había encajado bien. Ah, ok. Y aparte me habían salido como unos granitos. Ah, y ya, como alergia. Sí, que si salía por parto natural iba a que pues, se pueda contagiar. Entonces, durante el embarazo, ¿nunca te dieron ningún indicio de que André podía venir con alguna condición? No, en todas mis ecografías están con baja probabilidad de... No hice preeclampsia, no tuve ningún síntoma fuera de lo normal, ¿no? Bueno, entonces te pasan a recuperación porque cuando das cesárea tienes que esperar un par de horas para que te traigan a tu bebé. Sí. Entonces, en recuperación me dijeron de que cuando suba a cuarto me iban a traer al bebé, porque yo estaba preguntando, ¿no? ¿A qué hora me traen al bebé? Entonces yo subo a recuperación, como te dije, entré más o menos 5 y media de la tarde, y al piso habré subido como a las 9. Entonces yo subo al cuarto y vi que no había nadie. Entonces en ese momento dije, bueno, como es pandemia, de repente tampoco han permitido que mi mamá se quede conmigo, ¿no? Uh-huh. Y me voy a quedar sola. Entonces pasaron las 9, llegó a las 10 y media, 11, y mi mamá entra. Y yo le digo a mi mamá, yo pensé que te habías ido, ¿no? Y me dijo, no, estaba abajo en recepción, sino que no me habían avisado que había subido. Y yo le digo, llama a la enfermera para que suban a André, porque me dijeron que lo iban a subir ni bien yo suba y no lo han traído. Entonces mi mamá me dice, ¿no te han dicho nada? Y yo le digo, ¿de qué? Y ya como que mi mamá, entre lo que entra, se sienta y me dice, Andrea ha nacido con unos problemas. Y a mí me cae como un baldazo de agua fría, ¿no? Entonces yo cuando reacciono ante situaciones, yo me quedo, o sea, soy de quedarme tranquila y callada, ¿no? Entonces yo le digo, ¿qué tiene?
Y me dice, el doctor dice de que al momento de revisarlo tiene una fisura en el paladar pequeña, sus piecitos han salido chuecos, tiene sus orejitas una implantación más abajo de lo normal, no succiona, tampoco deglute. En ese momento yo no sabía qué cosa era deglutir, ¿no? Entonces yo me quedé en shock y bueno, al rato me llama mi papá, me dice, tu mamá ya me comentó qué ha pasado, tranquila, todo. Y yo le digo, sí, estoy tranquila, pero no ha venido nadie a avisarme, ¿no? Entonces llega una enfermera a preguntarme cómo estaba, si todo bien, y yo le digo que a qué hora va a subir el doctor a informarme, ¿no? Y me dice, por la hora ya no creo que sea hoy día, ya será mañana. Entonces te quedas con esa ansiedad de saber qué pasa con tu bebé, si está bien o no, ¿no? Porque ahí también mi mamá me comentó de que André había entrado a UCI. Porque había también aspirado meconio. Meconio es la primera deposición que debe hacer el bebé fuera del útero. André la había hecho dentro. Entonces todas esas heces la había aspirado a su pulmón. Y por eso también había entrado a UCI. Porque tenía neumonía aspirativa. Pasa al día siguiente, yo preguntaba a qué hora podía bajar para que me digan, para ver a André también. Y me dijeron, no, tienes que esperar un par de horas, que te bañen, que te alisten, para que puedas recién bajar. Yo con dolor aún por la cesárea, porque el corte que te hacen duele. Yo le dije a la doctora, yo ya estoy bien ya, yo necesito bajar. Todo por ver a tu bebé. Todo por ver a André, sí. Entonces me bajan a UCI, que estaba en el primer nivel, y ahí es donde el doctor, ya cuando entro, me dice, no, su bebé tiene fisura palatina, sus piecitos ya se han acomodado, no hay problema con eso, pero tiene implantación baja de lo normal, no succiona, no deglute. Y le digo, ¿qué significa no deglutir, no? Y me dice que no sabe cómo pasar su saliva, entonces todas esas salivas se convierten en secreciones y están acumuladas ahí. Se está alimentando por sonda orogástrica porque tampoco sabe succionar. No traga, básicamente. Claro. Entonces, probablemente sea un tema neurológico. La verdad no sabemos por qué ha nacido así, porque todos sus controles estaban bien. Andrés se va a quedar en UCI hasta que supere la neumonía, ¿no? Y hasta que succione. Así es como me comentan, me dijeron. Varias horas después también, ¿no? Sí, claro, fue ya al día siguiente, plan de 3, 4 de la tarde, no sé. Casi un día después de que haya nacido. Yo cuando veo a André, mi primera impresión, de repente, aunque suene feo, es, él no es mi hijo. Porque yo, ya eso ya lo entendí cuando hablé con una psicóloga, me dijo, tú por lo que estás pasando es un luto, porque el bebé que debía llegar, que tú tenías en mente y que esperabas, no llegó. Y es como si hubiese fallecido, ¿no? Y a cambio de eso te entregaron uno nuevo. Entonces tú estás pasando por una especie de luto. Y yo cuando vi a André, yo dije, él no es mi hijo. O sea, no lo sentí como tal y yo, a pesar de que me moría por verlo, yo no quería estar ahí. Porque yo sentía que no era mío, que yo estaba en un sueño, que mi bebé me lo habían escondido, entonces no... ¿No sentiste esa conexión? No. De la que se habla mucho, pero hay muchas madres que no la sienten. Sí, yo no sentí la conexión con Andrea a primera vista, ¿no? Aparte de que yo soy trigueña, mi pareja es trigueña y Andrea nació blanco. Nació blanco y nació con cabello rojo. Entonces, creo que eso también sumó a que yo piense, ¿no? Me lo han cambiado. Bueno, el doctor me informa, yo le digo, ¿y ahora qué va a pasar? Y me dijo, no sabemos qué va a pasar porque hay que hacerle análisis de sangre para ver si es un tema mitocondrial, si es un tema genético. Como todo era nuevo, la verdad es que yo escuchaba y no entendía nada de lo que me decían. Pero yo decía, bueno, si se tiene que hacer, hay que hacerlo, ¿no? Entonces, ahí es donde ya le comento a mi pareja, porque quien se había quedado conmigo era mi mamá. Le comento, ¿no? André no succiona, no deglute, tiene neumonía, entonces está quedando en UCI. Él como que intentó dar fuerzas, porque solo hablamos por WhatsApp por lo mismo de pandemia. Pero hasta ahí nomás, ¿no? Tampoco podía venir porque en esa época su papá es muy contagioso, o sea, se contagia rápido, ¿no?
Aparte de que como es alérgico a todo no pueden darle medicinas o algo. Entonces se prefirió de que él se quedara en casa y mi mamá me acompañara en la clínica. Pasa los días, no se sabía nada porque los exámenes, para lo que supuestamente creían los doctores, salían negativos. O sea, el bebé se queda internado mientras le hacían un montón de exámenes para ver qué era lo que tenía. Había pasado, ¿no? Como última opción ponían el tema genético. Okay. Entonces, así pasó 1 mes y medio, Andrés se quedó 1 mes y medio en la clínica. Para retomar un poquito el tema de la foto que el ginecólogo había tomado, yo ya saqué mis conclusiones y dije, no, Andrés si aguantaba unos días más en mi barriga, él no... Lo más probable era de que naciera muerto porque ya había aspirado el meconio. Ah, para cuando nació ya lo había aspirado. Sí. Y por cómo, o sea, yo recordando la reacción del doctor, lo que me hace pensar es que este bebé no va de repente pasar la noche y tomarle una foto de recuerdo, ¿no? Wow. Es lo que yo creo y lo que ya sacando mis conclusiones pienso, ¿no? Claro. Andrés se quedó internado 1 mes y medio en la clínica. Al mes, porque no encontraban ningún examen que diera sospecha a lo que podía tener, al mes le hacen una resonancia magnética y sale de que André tiene coloboma en el ojo izquierdo, sale que su cóclea está incompleta, por lo mismo de las orejitas que estaban más abajo de lo normal, salió candidato a posible síndrome de Charge. Cuando a mí me entregan los resultados me hacen bajar, ¿no? Para eso Andrea aún seguía alimentándose con sonda orogástrica, ya había ido un terapeuta a hacerle terapia de succión de eglusión. Andrés manejaba una cantidad de secreciones impresionantes que parecía que en cualquier momento se iba a ahogar. ¿Por qué no pasaba? Es un problema neurológico por el síndrome. El síndrome de Charge como tal es un acrónimo de diferentes enfermedades que pueden pasar. Empezando desde la C, que por ejemplo es coloboma ocular, de la H que viene de HER, problemas cardíacos, A de hipoacusia, si no me equivoco. O sea, tienen diferentes enfermedades desde el corazón, retraso motor, de crecimiento, y tienen también hipoplasia genital, que en el caso de los varones normalmente suelen tener micropene, o los testículos son muy pequeñitos, ¿no? Uh-huh. Entonces, tienen una cantidad de enfermedades que puede que las tengan, como que no. Cada niño que nace es totalmente diferente. Él estuvo 1 mes y medio internado. Sí. ¿Y tú en ese mes y medio cómo sentiste tu conexión con él o cómo lo llevaste? Porque al inicio entiendo que no creíste realmente que sea tu hijo. Yo recién a partir de los 3 meses lo empecé a sentir como mi hijo. Uh-huh. Hasta ese entonces y antes yo simplemente sabía que tenía que cumplir porque... O sea, sabía que era mi hijo, pero no lo sentía como tal, ¿no? Estabas en automático. Sí, yo sabía que tenía que ir, que dejar leche. Estábamos en pandemia, no habían carros, tenía que movilizarme en taxi. La cuenta de la clínica iba aumentando, no tuvieron consideración para el tema de... Por ser pandemia, en costos no tuvieron ningún tipo de consideración. Yo tampoco estaba asegurada, yo fui por particular, entonces al no haber seguro para mí, no había seguro para André. Entonces toda esa época fue de, ¿ahora qué hago, no? Porque claro, la cuenta aumenta, la plata se acaba, no hay trabajo. Me recuerdo que me puse a vender varias cosas que tenía entre ropa, cosas, para poder costear los pasajes para taxi, ¿no? Porque yo estaba en La Molina, André había nacido en San Isidro porque me habían cambiado a la sede de San Isidro. Tenía que costear. Es claro, ir hasta allá es carito, ¿no? Y todos los días, creo. Y todos los días a dejar leche, a ver cómo está André. Entonces esa época, yo hacía lo que tenía que hacer porque finalmente era mi hijo. Pero no había ningún tipo de conexión. Recuerdo cuando me decían, pero háblale. Y yo, ¿pero qué le digo, no? No sabía qué decirle porque pues sabía que era mi hijo, pero no lo sentía como tal. Claro. Yo recuerdo de que al mes, cuando ya le hacen la resonancia magnética,
cuando me van a dar los resultados, el doctor me dice, no, señora, lamento decirle de que, o sea, lamento ser yo quien te dé la noticia, tu hijo tiene síndrome de Charge. Bueno, probablemente hay que confirmarlo con un examen genético. Su hijo no va a poder succionar, no va a poder comer, no va a poder caminar. En el examen, en la resonancia, sale de que tampoco tiene papilas gustativas, tampoco tiene sentido del olfato. La probabilidad que él tenga por las secreciones y porque es bien propenso a neumonías aspirativas es de 2 años. Entonces, yo estaba en crisis, por así decirlo, porque no se sabía qué iba a pasar con André. Nunca habías escuchado de eso. Nunca había escuchado sobre eso. Al toque empecé a googlear, a buscar videos, no encontraba nada y de repente lo que encontraba estaba en otro idioma. No sabía qué iba a pasar, ¿no? Hasta que me acuerdo que ese día en la noche, porque los doctores me habían dicho, me habían dado la opción de yo poder quedarme en la clínica, ya pasado el mes de que André estaba ahí, para poder aprender a atenderlo, ¿no? Porque también me habían dado la opción de que existía la probabilidad de que Andrés se quede internado en la clínica por siempre, por las secreciones que manejaba. Había que aspirarlo, había que colocarle la sonda, entonces podía que le falte oxígeno, entonces la probabilidad de que se quede en la clínica por bastante tiempo existía. Entonces, sin embargo, me dieron la opción de yo quedarme en la clínica para poder, en caso saliera, yo sepa cómo cuidarlo y tratarlo en casa. Uh-huh. Entonces, yo me interné en la clínica el medio mes. Como se quedó 1 mes y medio, pasó el mes y yo me quedé 2 semanas, si no me equivoco. Para ver lo que hacían las enfermeras. Sí, para que me enseñen, ¿no? A colocarle la sonda, a aspirarlo. André lloraba y no se le escuchaba por la cantidad de secreciones que manejaba. Yo lo veía y a mí me tocaba ser fuerte porque siempre había escuchado eso de no puedes como que transmitirle tus energías malas al bebé, ¿no? Porque él todo lo siente. Entonces se me caían las lágrimas, pero finalmente tenía que ser fuerte por él, ¿no? Y como dijiste, yo estaba en automático. Entonces me quedé ese mes y medio, esas 2 semanas, le hicieron su examen genético y salió positivo a síndrome de Charge, ¿no? Ahora el Charge es una mutación del gen CHD7 que está localizado en el cromosoma 8. En su examen genético salió que era de novo. Novo significa que se generó al azar. Se generó al azar, que no hay antecedentes de papá ni de mamá. Lo que yo entendí en el examen fue de que dentro de la decodificación de genes vienen letritas, ¿no? Uh-huh. A, B, C, D, por ejemplo. Uh-huh. André, en vez de que sea B, fue H, por ejemplo. Entonces, al haber ese intercambio de letras, desencadenó todos los problemas que tiene André, ¿no? La genética es tan extensa que una pequeña cosita desencadena un montón de cosas. Sí. Entonces, eso fue lo que me dijeron. ¿Cómo lo tomaste? ¿Qué sentiste en ese momento? Más que todo era el miedo a ¿qué va a ser de mi hijo? Si me dicen que no va a poder caminar, que no va a comer, uh-huh. Que es como que todas las expectativas que tú tenías con tu hijo de cuando tenga 1 año lo voy a llevar a que haga baile, cuando tenga 2 años lo voy a llevar a esto, ¿no? Y todas las expectativas que uno tiene sobre el pequeño que viene en caminos como que se borran. Pero era más que todo la preocupación de se quedará en la clínica internado, ya no voy a poder trabajar. O sea, piensas en el bebé, pero también de cierta manera uno se ve o sea, te cambia totalmente la vida, ¿no? No sabría cómo explicarlo de repente, pero cambia todo tu panorama de lo que tenías en mente por hacer, pasa totalmente al bebé y cómo lo voy a afrontar, cómo voy a hacer que él logre cosas. Cambia tu vida, ¿no? O sea, tus sueños también, tus sueños personales fuera de la maternidad, quizás también los frena. Sí. Un niño con condición requiere atención especial también, sobre todo cuando están creciendo. Entonces entiendo que tú fuiste esas semanas justo para aprender de las enfermeras, para que tú puedas hacerlo. Claro. Finalmente Andrés sale de la clínica. Sí, Andrés sale al mes y medio.
Salió justo un 28 de junio, que es cumpleaños de mi papá. Ujú. Y yo feliz porque ya me llevaba al bebé a casa, ¿no? Por lo menos la idea de que André viva en la clínica ya se había anulado. Había el riesgo de que se aspire por lo mismo de las secreciones y el colocarle la sonda y aspirarlo, podía aspirarse. O sea, eso era lo que yo tenía consciente, pero finalmente ya mi bebé estaba en casa, ¿no? Claro está que con la responsabilidad de yo haber aprendido Claro. por lo menos lo mínimo básico, ¿no? Que tenía que saber. André llega a casa. A mí me pasaba mucho de que, no sé si decir de repente vergüenza, pero yo no quería contarle a nadie el tema del síndrome, o sea, no quería que nadie se enterara. Y recuerdo que cuando empezaba a tomarle fotitos siempre se las tomaba cuando tenía que hacerle el cambio de sonda, O sea, cuando no tenías onda. cuando no tenía eso. Físicamente Andrés no parece un niño con condición, salvo un ojito que tiene entrompión, las pestañitas están incrustadas como que dentro del ojito. Ujú. Pero después de eso parece un pequeño normal, ¿no? Solo que sí tiene el retraso de crecimiento. Él todavía no camina. Estamos en esa etapa de que aprende a caminar. Pero después de ello no aparece, ¿no? Entonces, a mí me pasaba mucho eso de que le tomaba fotitos, pero no quería que sepan que André tenía el problema. Es porque tú también lo estabas asimilando recién. Claro, ahí yo perdí un poco de conexión con mi pareja, porque si a mí me costó aceptar, a él le chocó el doble, ¿no? Aparte de que él es un poco más sentimental, a él sí le afectan un poquito más las cosas. Ujú. Y tampoco es de expresarse, entonces todo lo guarda. Yo no, yo sí trataba de expresarme, pero a solas, ¿no? Ujú. O con mi mamá de repente, o los familiares que podía tener cerca. En cambio, él no, él todo se guarda. Entonces, le costó a él un poco más asimilar todo. La paternidad es muy diferente además, ¿no? Porque él no puede estar el día del parto, era pandemia y entiendo que cada uno vivía en su casa todavía porque eran muy jóvenes. Sí. Entonces ni siquiera pudo tener mucho contacto con el bebé al inicio. Sí, pues no hubo el contacto como tal por lo mismo de pandemia. Pero bueno, así fue pasando el tiempo. André con terapia de succión, de eglusión. Recuerdo que cuando ya cumplió sus 6 meses, yo, por la curiosidad de saber si finalmente tenía el sentido del gusto, porque me habían dicho que no lo tenía, recuerdo que empecé a probarle con chocolatito. O sea, ya pasado los 6 meses donde supuestamente ya podía ingerir un poquito de cosas, ¿no? Recuerdo que probé con limón y sí me hizo la reacción. Entonces yo dije, sí tiene el sentido del gusto. Porque también dentro de los videos que había visto, a veces pasaba de que en los exámenes te salían negativos, pero finalmente sí, de repente sí podía, ¿no? Sí, porque, claro, inicialmente había dicho que no tenía papilas gustativas ni olfato. Sí. Lo que es, pues, algo bien extraño, ¿no? Es parte de una condición muy extraña. Si lo piensas es también que nunca va a probar un chocolate o nunca va a probar un limón y hacer esto y no va a oler los aromas ricos y los malos también, pero no va a oler. Entonces, sí me parecía un poco desesperanzador este primer diagnóstico que te dieron. Sí, fue chocante porque prácticamente me negaron todo, ¿no? No va a poder caminar, no va a poder comer, no va a poder jugar, no escucha porque estaban afectadas las cócleas. Y tampoco veía bien. Y también tiene el coloboma en el ojo izquierdo, entonces el coloboma es como una fisura, puede ser del nervio o de la iris, dependiendo, ¿no? de cada caso. Entonces no tenía prácticamente todos los sentidos. ¿Qué va a hacer de André, no? Era el temor. Pero André con el tiempo ha ido demostrando de que él es capaz de todo. Y algo que yo veo en André es de que él tiene las ganas de seguir adelante. Que es lo importante. Sí, él es chiquito, ya tiene 4 años y medio, pero yo siempre lo he tomado como que él es un niño feliz, porque él se despierta con una sonrisa, se duerme con una sonrisa, todo el día está sonriendo, se ríe. Entonces me da esa sensación de que bajo las limitaciones que puede tener, él es un niño feliz. Claro. Y cuando empiezas a probar esto, ¿no? De darle limón y otras cosas, ¿cómo ves su reacción? O sea, ¿tú crees hoy día, o no sé si lo habían estudiado, que sí tenían papilas gustativas?
A mí me parece que sí, en sus exámenes sale de que no, En los exámenes sale que no. pero por cómo veo que reacciona, me da la impresión de que sí. Claro. Pero ¿Y hay cosas que le gustan y no le gustan? ¿O cómo es la alimentación de un niño? él al año 3 meses lo operaron, le pusieron un botón gástrico porque no podía tomar su biberón, o sea, no ha aprendido Claro. a succionar todavía. Claro. Ha aprendido a deglutir un poco, sí, pero no al punto en el que pueda comer por la boquita. Ujú. Entonces al año 3 meses le ponen el botón gástrico y a partir de ahí su alimentación siempre ha sido por sonda del botón, ¿no? Ujú. Él estuvo alimentándose, bueno, hasta la actualidad con fórmula. Y de vez en cuando toma licuados de sopa, caldo, verduras, ¿no? ¿En qué momento empieza tu conexión con tu hijo? Ya cuando lo tuve en casa y empecé a interactuar más con él, yo ya empecé a sentir como que el amor de, ¿no? Pero sí me quedó bien marcado eso de, porque siempre decían, cuando veas a tu bebé vas a sentir esa conexión. Lo cuentan como si fuera algo mágico. Sí, pero la verdad es que no pasa. He escuchado a varias mamás que no, también les ha pasado lo mismo que yo, a pesar de que su hijo de repente ha venido Sin condiciones. sin condición, ¿no? Pero uno no lo cree hasta que pasa, ¿no? Yo estaba con la expectativa de voy a ver a mi bebé y voy a sentir ese amor del que todos hablan, ¿no? Pero yo no lo sentí. Ujú. Ya cuando estuvo en casa y empecé a interactuar con él, es donde ya empieza a surgir el amor, él es mi bebé, ¿no? Y ya como que aceptar como tal todo lo que se venía. Claro, todo el camino. Ahora, el camino de André hasta cumplir 1 año, ¿cómo es? ¿O qué empiezas a notar en él? ¿Cómo es su avance también? Hasta el año, Andrés seguía con la sonda orogástrica, Que tú aprendiste a cambiar. que yo aprendí a cambiar. Y fue difícil porque, bueno, creo que muchas personas que nunca imaginamos, yo nunca me he imaginado estudiar algo relacionado a la salud porque me dan nervios. Pero cuando tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Sí. No te queda de otra. Gracias al universo yo no soy una persona nerviosa. Creo que Sí. eso también ayudó a poder atender a André, ¿no? Tampoco soy de demostrar si en ese momento me afecta o me choca el tener que hacerlo. Por dentro sí lloraba, por dentro me daba mucha pena tener que colocarle la sonda a André porque André hacía reacciones de querer vomitar. Se sentía, yo sentía al verlo de que todo ese momento tenso que él pasaba se le veía reflejado en su carita. Claro. O sea, se notaba que no la estaba pasando bien. Sí, pero me tocaba ponerle porque si no, no comía. Entonces, todo el primer año fue de ¿qué va a pasar mañana? Yo recuerdo que en una noche, bueno, nos dormimos, todo bien, y cuando yo me despierto, veo a André que se estaba ahogando, porque como ya había aprendido, ya se estaba empezando a mover, había aprendido a sacarse la sonda. Entonces la sonda, cuando yo me desperté, yo lo vi a él un poco morado, y vi que la sonda estaba como que se había quedado en el paladar. Entonces eso estaba como que obstruyendo, ¿no? Entonces me desperté al toque, le quito la sonda y él ya empieza a respirar normal, ¿no? Eso me quedó bien marcado. Pero qué miedo, ¿no? Sí, porque yo dije, si de repente no me Despierto. despierto, de repente encontraba a André, ya no reaccionaba, ¿no? Y como te comentaba antes yo vivo con el miedo de que André un día no despierte, ¿no? Porque a pesar de que por lo menos ahorita ya ha superado las secreciones, ya tose cuando tiene un poco de flema, no se sabe si de repente en la noche se puede aspirar o si de repente en la noche se puede atorar. Entonces siempre estoy en modo alerta a qué puede pasar. Entonces, para retomar tu pregunta, todo el primer año fue de ¿qué va a pasar mañana? André va a despertar, André va a lograr comer. En la clínica te dijeron que André tenía una expectativa de vida de 2 años. Sí. ¿Tú en estos 2 años pensaste que realmente iba a ser así o no querías ponerte en esa posición, no? Yo sabía y era consciente de que cualquier cosa podía pasar. Uh-huh. Pero finalmente uno como mamá, uno no quiere
que pase nada malo, ¿no? Al año 3 meses, porque dentro de los problemas que puede tener la condición, también está el que los testículos no bajen. Entonces, para eso, como su testículo de André no había descendido, se le estaba formando también una especie de hernia, una hernia inguinal tuvo. Entonces yo lo llevé a la clínica y dijeron hay que operarlo de emergencia porque esa hernia puede explotar, ¿no? Porque él lloraba y la hernia salía, o sea, se veía el bulto en su parte. Entonces lo llevé a la clínica y cuando entra a operación, el doctor sale a media hora todo frío con su cara. Y yo esperando pues que me diga, ¿no? Y me dijo, su hijo está bien, no se preocupe. Pero o sea, salió con su cara de preocupado, de asustado. Y yo esperando que me diga algo. Porque a mí lo primero que se me viene a la mente cuando Andrea estaba hospitalizada es que me van a decir, su hijo ya no... Se aspiró y falleció, ¿no? Entonces el doctor me dice, no, su hijo está bien, solo de que al momento de colocarle entubarlo, se ha aspirado y tiene una neumonía. Okay. Entonces, esa neumonía que fue por intubación, Andrés se quedó en UCI y en UCI le pasó muy mal. Ahí es donde me dicen, su hijo de aquí ya no pasa de repente la noche, ¿no? Porque su neumonía está muy fuerte. Y ahí supuestamente se cumplía el tema de la expectativa de vida que te dan por problemas respiratorios que pueden tener los pequeños, ¿no? Más que todo por neumonías y por las secreciones que maneja. Entonces, de cierta forma yo era consciente de que podía pasar, pero finalmente no era algo que quisiera que pase, ¿no? Claro, por más que sabes que puede pasar algún día, nunca vas a estar preparada para ese momento. Sí, es duro pensar qué va a pasar mañana con mi hijo, ¿no? Ahora, André tiene un botón gástrico. ¿En qué consiste un botón gástrico? El botón es como una bolita que le conectan al estómago para que ya no tengan que estar colocándole la sonda por la boca o por la nariz, ¿no? Porque claro, y bajes. la sonda es como un tubito largo que conecta el orificio, o sea, te colocan algo para que puedas colocar una jeringa y va conectado hacia el estómago para que puedas pasarle comida. Entonces el botón te lo colocan justo en la parte del estómago, hacen como una conexión para que a través de otro tipo de sonda ya pueda pasar el alimento sin necesidad de colocarle la sonda por la boquita. Claro, y por ahí le pasan los alimentos que ustedes preparan. Sí. Y también entiendo qué fórmula. Sí. Pero a medida que vaya creciendo, ¿tiene que ir cambiando esta alimentación? ¿O hasta qué edad puede tomar fórmula? Mira, bueno, no hay fórmula para todas las edades en realidad. Sí, ahí hay un tema porque Andrés estaba alimentándose con fórmula, pero yo veía de que él no crecía, que él no ganaba peso, porque de por sí en el síndrome está de retraso de crecimiento y de por sí también los niños suelen ser muy delgados y pequeños, pero yo sentía de que se estaba quedando muy atrás. Y está también el error de uno de comparar con otros niños. Sí, porque yo veía otros pequeños de repente con la misma condición que sí estaban gorditos, que sí se sentaban, que sí caminaban y yo decía, pero ¿por qué André no? ¿No? Entonces me pasaba mucho de que comparaba a los niños con condición al igual que él, y yo me preocupaba, ¿no? Entonces yo recuerdo que saqué cita en nutrición y me dieron una dieta de comida licuada, pero ni aún así Andrés subía de peso. Entonces, cuando volví a sacar cita, el doctor me dice, lo que pasa es de que como licúas y de repente se hierve más de lo normal, entonces los nutrientes que tienes no le está llegando lo suficiente a André, mejor sigue con la fórmula, porque finalmente están equivalentes a lo que André requiere, ¿no? Entonces André volvió a retomar con fórmula. Así hasta hace medio año más o menos, que yo veía que Andrés sí se ha estirado, sí ha crecido, pero no se ve como un niño de su edad. Claro, Andrés tiene ahora 4 años. ¿De Sí. cuánto parece? De 2 años y medio más o menos. Es un poco más chico. Sí. De nuevo con la insistencia de no, pero es que Andrés no va, ¿hasta cuándo va a estar con fórmula? O sea, él debería por lo menos ingerir carne licuada o algo, ¿no? Entonces he retomado el tema de nutrición para ver cómo podemos llevar
su alimentación, ¿no? Hasta que él de por sí solo pueda aprender a comer, ¿no? Claro, que está en terapia. Está en terapia. Ahora, hay un término que usas mucho que es se aspiró. ¿Qué significa aspirarse? Es cuando, por ejemplo, la saliva pasa al pulmón en vez de pasar al estómago. Entonces, Ok. cuando la saliva pasa al pulmón, es como que se aspira, se generan neumonías aspirativas, ¿no? Porque su pulmón está lleno de una materia extraña. Ujú. Y este es el riesgo que tiene André hasta ahora, entiendo. Sí. Lo que pasa es de que dentro del síndrome hay a veces se podría decir como que malas conexiones internamente. Claro. Entonces hay un término que es atresia de Cubanas, que es una mala conexión, si no me equivoco, que hace de que la comida no pase por donde debería pasar, ¿no? Entonces cuando a André le hicieron su examen de glutorio, salió de que algunas partículas pasaban a sus pulmones. Sí, había el riesgo de que se aspire. Ahora, André tiene hoy día ya 4 años. ¿Y cuáles han sido las consecuencias del charge que él ha tenido? Porque entiendo que hay como una lista larga de cosas que podría tener un niño con este síndrome, Sí. pero no necesariamente todas. Sí. En el caso de Andrea, él tiene el coloboma en el ojo izquierdo a nivel de iris. ¿Eso significa que no tiene visión o tiene la visión reducida? Tiene una visión, pero muy, muy, muy baja. Muy reducida. Por lo menos en el caso de él, ¿no? Ajá. Hay algunos casos en los que sí no ven. Ujú. Pero en el caso de él tiene una visión muy baja. De un ojo. De un ojo. De por sí del ojo derecho es miope, o sea que también tiene una baja visión. Ujú. Tiene hipoacusia neurosensorial bilateral. Andrés no escucha nada de ningún oído. Ni con audífonos. Lo que pasa es que para que sea audífonos te hacen una serie de exámenes que André no cumple tampoco. Porque Ok. André tiene la cóclea incompleta. Ok, o sea, él no es candidato a audífonos Claro. ni coclear. Ni implante coclear, sí. De por sí cuando pasamos por otorrino también me dijeron que no veían a André como candidato porque él tiene autismo. Me mandaron a neurología y me dijeron que para que uno sea candidato a implante coclear tiene que cumplir con ciertos requisitos como por ejemplo de que él tenga intención de comunicarse, físicamente que cuente, ¿no? Por lo menos Claro. con la cóclea incompleta para que puedan colocar el implante. Requisitos que finalmente André para ellos no cumple. Hoy día André es sordo. Sí, André no escucha de ningún oído. Tiene el problema de la baja visión, tiene retraso de crecimiento, retraso motor. A los 3 años él aprendió a sentarse. Hace poco, bueno, ya tiene 4 años y medio, a los 4 años más o menos aprendió a gatear. Ahorita está en ese proceso de querer que camine. Tuvo el problema, bueno, tiene el problema de los genitales pequeños. Del corazón tuvo un pequeño problema que se solucionó al año de nacido, pero de ahí no ha vuelto a presentar más problemas. Y básicamente eso, tiene el coloboma, hipoacusia neurosensorial bilateral, autismo severo, tiene los genitales más pequeños y retraso de crecimiento y motor. Sé que existen, no he tenido la oportunidad de toparme con ninguna persona sorda y ciega, porque sé que existen, sordo-ceguera. Claro, André no entra en esto porque sí ve bien de un ojo, pero ¿cómo es tu comunicación con él? André, por lo mismo del autismo, él es mucho de desconectarse. Uh-huh. Lo poco que ha podido aprender también es cuando él necesita algo, él me agarra la mano y me la jala. Y te lleva. Y me lleva. Quiere un juguetito que lo prenda, entonces me agarra la mano y me lleva al juguete. Cuando quiere su leche, me lleva mi mano al biberón, ¿no? Entonces es la forma que él tiene de comunicarse. Para saber qué necesita, ¿no? O cuando tiene hambre, él desde muy bebé agarró la manía de hacer el... Entonces cuando empieza a hacer el... yo ya sé que tiene hambre, ¿no? Y también es muy relojito, cada 3 horas... Tiene hambre. Sí, tiene hambre. Es muy interesante cómo las madres y los niños crean su propio mundo, ¿no? Como crean su propio idioma. Sí. Porque probablemente si tú dejas a André con una persona ajena a tu familia o que no ha convivido tanto con él, no lo vaya a entender. Sí, es complicado dejarlo
con una persona extra que no haya convivido con él y no sepa cómo es su alimentación, ¿no? Claro. Su cuidado. Tú cuando tienes que salir, por ejemplo, hoy que te agradecemos por darte el tiempo de venir aquí, ¿lo dejas con su abuela? Con mi mamá. Con tu mamá. Claro, es que como André convivió conmigo y con mi mamá durante 2 años, ella aprendió lo mismo que yo, ¿no? Claro. Está acostumbrada. Sí. Ahora, tú ya tantos años después de que nazca André, ¿cómo es el cariño que sientes por tu hijo? O sea, porque al final sé que lo que te decía antes de empezar a grabar, sé que el amor de la madre es realmente maravilloso e incondicional y ejemplar, pero ¿cómo es este luto por el que pasas de querer un hijo o imaginarte un hijo y tener otro que de repente ya no pueden seguir los planes que hiciste inicialmente, ¿no? Y todo lo que en un momento imaginaste porque tenía algunas limitaciones? Yo empecé a querer a André o empecé a aceptarlo como tal. O bueno, mi amor floreció a los 3 meses más o menos. Al año yo acepté su condición. Me acuerdo que, bueno, cuando Andrés me dieron la noticia, yo me puse a googlear como loca, ¿no? ¿Qué es el síndrome? ¿Qué cosa hay? Y ahí es donde encontré un grupo de apoyo que está dirigido, por así decirlo, por Piero, que es un chico que trae mucha información del síndrome. Y ahí también conocí a familia en Perú, ¿no? En ese entonces éramos 3, 4 casos en Perú que se sabía, ¿no? Confirmados, por así decirlo. Bien Y poquitos. sí, André tenía 1 mes y los pequeños tenían 2 años, 3 años. Eran chiquitos todos. Chiquitos. Y Piero, que es este chico que yo digo que es como un símbolo del síndrome de Charge aquí en Perú, porque es como que ha hecho campaña para informar un poco más de qué se trata. Es un chico muy admirable y él tiene el síndrome. Sí, él tiene el síndrome y lo promueve bastante, ¿no? La idea es de que el síndrome se pueda conocer más, se pueda viralizar un poco más, por lo mismo que hay pocos casos, no hay mucha información. Yo me animé a hacer los videos también porque cuando yo me enteré, yo quería ver cómo iba a ser, ¿no? Y no lo encontré. Exacto. Entonces me ha pasado de que desde que empecé a subir videitos de André, llegaba mamás y decían como que te admiro mucho o ya no soy tan perdida, ¿no? Es como que das esperanza a alguien que de repente esté iniciando o se esté enterando de lo mismo. Entonces me pasó de que justo un papá de un pequeño, porque como comenté, todos los niños que nacen con el síndrome tienen diferentes afecciones. tienen diferentes problemas y también en diferente grado. Entonces, por ejemplo, este pequeño había sido operado a corazón abierto 2 o 3 veces, si no me equivoco. Y yo, en ese momento que él me contó eso, fue como que mi yo interior reaccionó y dijo, mi hijo relativamente está bien, no tiene tantos problemas ni ha sido operado tantas veces como este pequeño y yo me estoy quejando de él. Quejando, entre comillas, no de él, sino de la condición como tal, ¿no? Y ahí es donde yo asumo como tal y digo, en vez de estar quejándome de por qué mi hijo nació con el síndrome, más bien como que saca provecho a que no está tan mal como de repente otros pequeños. Entonces yo más o menos al año asumí como tal y dije, ok, mi hijo no va a cambiar, el síndrome no se va a ir. Entonces me toca asumirlo como tal y tampoco tengo por qué sentir vergüenza porque yo no he hecho nada malo, y finalmente es algo al azar, ¿no? Es algo que me tocó a mí. Pero le puede tocar a cualquiera. Y que le puede tocar a cualquiera y tienes que pues reaccionar para que finalmente puedas ayudar a tu hijo, porque mientras estás en ese momento de queja de por qué yo, por qué a mí, por qué mi hijo, por qué él tiene esto, por qué no la otra persona, entonces en ese momento no haces nada, ¿no? O sea, no haces más de lo que deberías de repente. Claro, no avanzas de repente por estar dándole vueltas a todas estas ideas que son totalmente lógicas, yo creo que... Y válidas. Tengo entendido que fuiste en algún momento a un psicólogo, ayuda psicológica. Sí, porque me pasaba eso de quejarme mucho, ¿no? Pero ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Si yo soy joven, si esto normalmente suele pasar en personas de repente con más edad, ¿no? O sea, igual uno nunca se imagina, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Qué hice? O por qué de todas las personas que hay en el mundo me tocó a mí exactamente esto. Hubo también el tema de la culpa porque
André, yo me enteré que estaba embarazada cuando tenía 4 semanas. Ujú. Y yo, como era mi primer bebé y de cierta manera yo quería ser mamá, no cómo se dio, pero o sea, sí tenía la intención de en algún momento ser mamá, yo me sacaba muchas ecografías porque quería verlo. Entonces estaba la culpa de, ¿y si esas ecografías hicieron que André tuviera el síndrome? Pero ya averiguando entendí de que Claro, la genética es así. O sea, sí, hay algún cambio y nadie pudo evitarlo y nadie lo puede cambiar tampoco. claro. Entonces no fue por culpa de eso, ¿no? Porque yo sí, de cierta manera, me echaba la culpa, ¿no? De repente, Buscabas. Ajá. de repente por todas las ecografías que me he hecho es que André nació así. O qué comí mal, ¿no? Entonces, el ir a terapia también ayudó a, de cierta manera, entender que no había sido mi culpa, que había sido algo al azar y que finalmente me tocó a mí, ¿no? Ujú. Una de las 10.000 personas Sí. me tocó a mí. Ahora, hoy día en este grupo de síndrome de Charge tienen alrededor de 10 casos. Hay muchos casos de diferentes países, Ah, ok. pero en Perú actualmente hay entre 9 o 10 casos confirmados. ¿Sabes el promedio de las edades de estas personas? Si no me equivoco, hay algunas personas de 30, 40 años que ya están. Hay algunos que se encuentran laborando incluso. Ujú. Después está Piero y un jovencito más que conozco de la edad de 20, 22. Y después viene la generación de André, ¿no? Cuando conocí y habían pequeños de 3, Niñitos. 4 años. Ajá. Pero entiendo que esto es, claro, muy diferente porque cada síndrome tiene diferentes afecciones o diferentes síntomas que no necesariamente vas a ver un niño con síndrome de Charge y lo puedes comparar. Porque de repente uno tiene hipoacusia y el otro no. Uno tiene ceguera y el otro no. Claro, como por ejemplo Piero, ¿no? Piero sí logra escuchar algo. Hay Sí. otros niños que también logran escuchar algo y que han sido candidatos de repente a implante o a audífono. Ujú. André no. Ujú. Y no todos tienen autismo. Y no todos tienen autismo. Claro. Entonces, ¿cómo es el proceso luego de pagar todos estos gastos extras que produce la condición de André, ¿no? Porque imagino que el botón gástrico, además de la deuda tan grande que debes haber tenido en las clínicas, porque las clínicas no tienen piedad. Sí, en la clínica salió algo de 120.000 soles, si no me equivoco, por el mes y medio que estuvo internado. Wow, es André. un montón, 120.000 soles es mucho dinero. Sí, y como te digo, ¿Cómo lo asumieron? a pesar de que se conversó y pedir consideración por pandemia, Claro, porque no esperaban, pues, ¿no? no. Que venga con un Y síndrome. aparte que los seguros también después de que nace un pequeño con condición no te quieren cubrir los gastos de la condición. O sea, te puedes asegurar al pequeño, pero finalmente no te cubre nada de la condición. Ujú. Solamente te cubre de repente por si se fractura o si se cae un golpe o si tiene gripe. Pero si ya hay algo relacionado al síndrome, no te lo cubren, ¿no? Y pasas como particular. Yes. Ese fue un tema, ¿no? Y bueno, por todo lo que necesita André, gracias a Dios, sus abuelos paternos nos están apoyando bastante con gastos de André, pero también yo siempre trato de ver qué hacer Ujú. y qué hago. Así es como también nace mi emprendimiento, que se llama Vican. Siempre buscaba un nombre relacionado a André, y justo el Vican, el An es de André, ¿no? Ujú. Y buscaba qué hacer, qué puedo hacer para tener ingresos que me den para las terapias, porque las terapias también están entre 70 y 100 soles por Claro. sesión de 45 minutos y André requiere terapia ocupacional, terapia física y terapia de lenguaje para el tema del glutorio, entonces son 300 soles por día. Y Wow. cómo uno hace para cubrir, ¿no? Es que es muy caro, sí. Sí, y por lo menos yo no tenía información del PRITE, yo ya me enteré cuando vi uno de tus videos. Pero André tampoco ya estaba en la edad como para Para poder. el PRITE. Sí. Estuve averiguando el tema de los CEBES, pero el problema es de que en los CEBES tú tienes que dejar al niño. Y por cómo yo veo a André, sí me han dicho, tienes que dejarlo para que André aprenda a ser más independiente. Te da miedo. Me da miedo. Y no puedes ir con él un tiempo. No permite. No te permiten. No. Incluso he buscado en nidos normales, más que todo por un tema de socialización, Sí. por André, pero tampoco permiten que vaya. Yo llevé un curso de maestra sombra Ujú. para poder acompañar a André, pero en los nidos que he buscado, en los CEBES, no permiten de que yo vaya porque dicen que el pequeño tiene que aprender a ser independiente, ¿no? Que sí tienen razón,
pero no lo veo ahorita como para Claro. dejar a André, ¿no? O sea, André está con el botón. En ese Claro. entonces André no sabía sentarse. ¿Cómo yo dejo a André Claro. en un lugar con tantos niños y con de repente una o dos profesoras, ¿no? Ujú. Sí, claro, de hecho. Además, como madre creo que siempre vas a querer asegurarte de que esté bien. Entonces, al menos ir y observar unos días o unas semanas y ver que Sí. todo realmente está funcionando bien para poder dejarlo con confianza. Sí, no, y aparte ahora que también están saliendo casos de nidos donde Horrible. golpean a los pequeños. Horrible, claro, con esas noticias, ¿cómo uno puede tener la confianza? Con esos nidos, esas personas que existen en el mundo, ¿cómo alguien puede El que dejar le sus- pegan a los pequeños, ¿no? Entonces yo digo, André no sabe comunicarse. Ujú. André, si yo me voy, André no se da cuenta. Si le van a hacer algo, ¿cómo me avisan, ¿no? ¿Cómo yo voy a saber que André está bien? Ujú. Por más intención de que se independice haya, ¿no? Ahora, ese fue tu proceso. ¿Cómo fue el proceso de su papá? A él le chocó, como comenté, enterarse por lo mismo que él es más sentimental que yo y Ujú. como no se expresa, lo guarda todo. Poco a poco, recién cuando se liberó, por ejemplo, pandemia, y ya podía salir por lo menos, empezó el contacto con él, con André, más o menos al año ya empezó a verlo. Y bueno, él es de las personas que si tiene que hacerse, hay que hacerse, ¿no? Y hay que ver la manera de qué necesita André y cómo lo conseguimos. Es una persona que sí apoya mucho, a pesar de que se guarde muchas cosas, ¿no? A diferencia mía, que yo sí lo expreso. Yo Ok. Sí, es que es importante expresar, yo creo. Es liberador también. sí. Y aparte sumado a la condición, ¿no? O a la carga que hay detrás mentalmente para poder sacar adelante al bebé. Entonces, yo sí me expresaba, yo sí lloraba, pero él no. Ujú. Entonces, para él sí fue un poco más duro, por así decirlo, por lo mismo de que no. Más difícil crear esa conexión. Sí, también. Claro, es que tampoco se esperaba, pues, Claro. la condición, ¿no? Aparte que también estaba en universidad y ahora cómo costeo los gastos si no tengo trabajo. Entonces, o sea, sí fue chocante y sumado a pandemia también, Claro, que alejó a todo el mundo. que alejó a La todo. distancia, sí. Pero en algún momento él genera esta conexión con André. Sí, ya a partir de los 9 meses, a un año, ya como que empezó a interactuar más con André, ya podía ir al departamento donde yo estaba y empezó a generar la interacción, ¿no? André también, hay esa frase que dice la sangre llama, ¿no? Entonces André de cierta manera también como que le veía a su papá por ahí que quería que lo cargara, porque André por las secreciones, él prefería siempre estar en la cama que estar en brazo. Ujú. Entonces, él no era un niño al que tú pudieras cargar porque él se aburría, duraba 3 segundos en el brazo y ya quería estar en la cama porque no sabía cómo movilizar las secreciones. Ujú. Como que se ahogaba. Entonces, pero yo veía que André tenía la intención de querer estar con su papá. Y me quedó bien marcado eso, ¿no? La sangre llama. Entonces, Claro. hasta incluso de repente más con él que conmigo. Ah, sí. Entonces, Él sentía sí. algo. Ujú. Entonces, vino que Andrés por ahí como que se emocionaba más cuando venía su papá y cosas así. Y así se empezó a generar el vínculo de él con André. Luego ustedes deciden tener otra bebé. No decidimos. Ah, bueno. No decidimos. Yo, en conversaciones con la genetista, siempre estaba la sugerencia de tener otro bebé porque, Te sugirieron tener otra bebé. sí, porque André iba a aprender por imitación. O sea, no Ujú. es que André tú puedas, de repente como un niño normal, converses con él Ujú. por las limitaciones que él tiene. No es como que tú converses con él y le enseñes. Él solamente te ve y como no escucha, entonces no te hace caso. Ujú. Pero sí veíamos de que cuando André veía a otros niñitos, él imitaba, ¿no? Entonces estaba esa sugerencia de por qué no tener otro bebé para que puedan, Aprender. aparte de que va a estar en casa, va a estar con uno y supuestamente el pequeño vendría normal o sin condición, iba a crecer a la par con André, ¿no? A pesar de que André iba a ser mayor. Claro. Entonces estaba esa sugerencia pero dentro de esa sugerencia, nosotros, mi pareja y yo conversábamos y decíamos, pero ¿cómo tener otro bebé ahorita si Claro. apenas estamos con los gastos de André? Estamos aprendiendo a conocer al síndrome, no sabemos qué se viene más adelante. Ujú.
Y ahí es donde empieza la idea de buscar colegios unidos para poder, por lo menos que socialice. Pero no se dio esa oportunidad. Dijimos, ok, sí, estaba en planes el tema de un bebé, tener otro bebé, pero de aquí a un par de años. Ahorita no. Entonces yo me coloco el DIU y a los 2 meses salgo embarazada. A los 2 meses. Sí. Para que vean que no todos los métodos anticonceptivos son seguros. De hecho, todos tienen una probabilidad de falla. Sí. En mi caso, el DIU se había salido. Porque el DIU supuestamente es automático. Claro, el DIU te lo insertan. Ajá. Y queda ahí, ¿no? Claro. Supuestamente ya libera hormonas como para que... Como si tomaras pastillas, que desde el día 1 que Correcto. tomas pastillas en realidad deberías ya estar cubierto. Entonces, Ajá. sí, pues cosas que pasan. Sí. Entonces, un día que estábamos ahí, yo empiezo a sangrar y al toque a la clínica, ¿no? Porque algo que me pasaba con el DIU es de que sí, cuando me venía mi periodo me bajaban muchos coágulos grandes. Entonces, en ese momento ya no, cuando me pasó la hemorragia, no eran coágulos, sino era sangre líquida. Entonces, de emergencia a la clínica a ver qué había pasado y dentro de la ecografía que me hicieron salía que el DIU no estaba y que estaba embarazada. Ay. Y que probablemente había sido pues una pérdida de... una probabilidad de Los pérdida. coágulos habían podido ser una pérdida, claro. Uh-huh. Sí. Pero ahí estaba el bebé bien agarrado y no... Así es como él y yo nos enteramos, ¿no? Y luego dar la noticia a los papás porque sí era un poco complicado porque como comenté, los papás paternos de él nos apoyan bastante. Uh-huh. Entonces, ¿cómo ahora le decimos que vamos a tener otro bebé si apenas podemos con uno, ¿no? Pero... ¿Cómo lo tomaron todos? Lo tomaron bien, o sea, obviamente no era algo planeado, pero finalmente somos de la creencia de que todo pasa por algo. Y si en ese momento tenía que llegar este bebé, pues bienvenido, ¿no? No fue tan duro de repente como cuando se enteraran de que Andrea venía en camino, ¿no? Claro, ya eran un poquito mayores, sí. Eran una familia. Aún así, tener un segundo embarazo sin quizás buscarlo en ese momento, no sé cómo fue, si es que tenías miedos por lo que había pasado en tu primer embarazo. Estaba el miedo de que se vuelva a repetir, porque por más que yo haya preguntado en el grupo que tenemos de apoyo, ¿alguien ha tenido la experiencia de tener un hijo? Todos decían de que no se atrevían, de que no pondrían en riesgo. En ese entonces sí había una mamá que estaba embarazada, aquí de Perú también, su segundo bebé, y dijo de que para ella todo estaba bien, que la probabilidad, porque la misma genetista, como fue algo al azar, Uh-huh. sin haber antecedentes de papá o de mamá, entonces la probabilidad era casi nula de que tengas otro bebé con la misma condición. Pero de igual forma existía esa posibilidad, aunque sea chiquitita, existía. Uh-huh. Entonces, esta mamá que bueno, ya tuvo su bebé también, decía, no, tú tranquila, que la probabilidad es muy baja y no. Existen exámenes, que es uno el ADN fetal, donde te sacan sangre a la mamá para ver si el bebé viene con algún tipo de condición, y también está la amniocentesis. Uh-huh. Entonces, cuando me enteré que yo estaba embarazada, dije, tengo que hacerme la amniocentesis, ¿no? Cuando fui a mi ecografía, la genética la pasé normal, supuestamente no había ningún tipo de indicador de que el bebé venga con algún tipo de síndrome. Pero lo malo es que la ecografía genética solamente te descarta labio leporino, síndrome de Down o algo que se pueda notar, ¿no? Claro. Pero no te descarta síndrome de Charge. Entonces estaba este examen de ADN fetal que te descartaba una serie de condiciones, pero tampoco te descartaba síndrome de Charge. El único que podría descartarme era la amniocentesis. Pero en la ecografía me dijeron, no, para que te hagan amniocentesis, porque es un procedimiento invasivo, primero tienes que hacerte el ADN fetal. Y yo le decía, pero es que ADN fetal no me descarta síndrome de Charge, yo necesito amniocentesis. Ya conversando con mi ginecólogo, porque ya tenía 13, 15 semanas, me hizo la pregunta, ¿no? ¿Y qué va a pasar si en la amniocentesis te sale que el bebé viene con alguna condición? ¿Qué vas a hacer? Y te entra la duda de,
uno, a pesar de tener al bebé tan pequeño, uno crea esa cierta conexión de es mi bebé. Ujú. No lo vas a tener. Entonces entró esa duda de ¿qué va a pasar si yo me entero que el bebé viene con algún problema? O sea, ¿Lo tendrías o no lo tendrías? Claro. claro. Y aparte de que por el tiempo que tenía ya iba a ser un poco complicado el hecho de si decidía no tenerlo. Sí, igual diría que en nuestro país, por más de que existe una ley de aborto terapéutico, no es fácil acceder a ella y no es que los doctores ni siquiera quieran realizarlo. O sea, aunque quisieras ir por esa opción, probablemente no hubieras podido. No, Entonces, no, a menos que haya sido clandestino, ¿no? Pero también ahí te claro que es pones un gran en riesgo, por supuesto. Claro, y ya tenía a André, entonces No te hubieras arriesgado. No, ese comentario que me hizo el doctor, o sea, me dejó pensando, ¿no? Aparte de que vas a quedar con ansiedad también, porque vas a saber que de repente puede venir con una condición, Y vas a pero llevar todo con tu ansiedad embarazo. todo tu embarazo. O sea, no podía hacer nada finalmente, ¿no? Por también las semanas que tenía. Pero yo sentía igual ese miedo de, por lo menos si pasaba algo, sentirme preparada a qué podía venir. Y estaba ese miedo de, pero tampoco quería arriesgarme a hacer la amniocentesis porque ha pasado de que cuando te hacen la amniocentesis a veces luego tienes pérdida del bebé, ¿no? Entonces no me quise arriesgar. Conversando con mi pareja, aparte también que es un examen costoso, no es algo que vayas y digas, uy, 50 soles y pagues, ¿no? O sea, sí tiene un valor alto. Conversando con él decidimos de que no, y confiando en que la probabilidad de que el síndrome se repita era baja, casi nula, confiamos. Gracias a Dios, Lía nació sin ningún problema. Pero de igual forma, hasta que no me la entregaron, estaba ese miedo de... Claro, por supuesto. Yo recuerdo que cuando me hicieron la cesárea me pasan a hacer la recuperación igual. Y yo le preguntaba a los enfermeros, no, por favor, díganme, ¿pueden averiguar si mi bebé está bien? Si sí me la van a subir a piso. Y me dijeron, no, es que tienes que esperar, acá no te podemos dar esa información. Yo con ansiedad todas esas 2 horas. Wow. Para poder subir a piso y ver si en esta oportunidad sí me iban a entregar a mi bebé, ¿no? Gracias a Dios cuando subí justo llegaba mi bebé, entonces la revisaron, todo, no hubo... No presentaba nada. No. ¿Cómo ha sido tu maternidad con Lía estos 4 meses? Es poquito, pero en comparación con tu maternidad con André. Yo siento que soy mamá por primera vez, porque con André todo fue muy diferente, como te comento, André no se dejaba cargar, André quería estar en la cama, André había que tener mucho cuidado por si se aspiraba, por si se atoraba, por si vomitaba, sus secreciones que tenía. Fue más cuidadoso, por así decirlo, ¿no? Y con más miedos. Vivir en alerta, ¿no? Sí, de vivir en alerta, de no poder dormir bien porque estás con ese miedo, ¿no? De que de repente se quite la sonda, como me pasó, ¿no? Y Lía es totalmente diferente porque Lía sí quiere estar en brazo, Lía sí quiere... Lía por lo menos sí se alimenta con biberón, ¿no? Normal. Y es como que si yo empezara de cero, ¿no? De cero, pero de repente con un poco más de libertad de, ok, sí está bien, ¿no? Y básicamente eso, el tema es de que Lía está creciendo bien, es muy coqueta, mira a su hermano. André todavía no le presta mucha atención, por ahí que la mira 2 segundos y luego él vuelve a su mundo, pero... Yo para eso adapté en mi sala todo un patio de juegos para André. Entonces estoy esperando que el día de repente crezca un poquito más para que ya empiece a interactuar con André. Claro. Porque yo sí creo de que Lía llegó en el momento en que tenía que llegar para ayudar a André. Entonces estoy esperando con ansias verla crecer y que empiece a sentarse, a interactuar, que jueguen, ¿no? Que lo ayude más que todo, sin darle esa carga de responsabilidad a ella, ¿no? Porque sí he visto a veces papás que de repente, que no juzgo, pero que sí tienen un bebé para que pueda de alguna manera
ayudar al otro Sí. bebé en caso lo necesite. Claro, pero obligándolos, ¿no? Claro, o sea, es una crítica mucho en redes. Yo imagino que al tener tus redes abiertas también has recibido críticas. Sí. Mucha gente opina que si tienes un hijo con una condición, por ahí que no deberías tener otro. Cosa con la que yo no estoy de acuerdo para nada, en realidad. Porque uno al final puede ser madre, puede ser padre y convivir con alguien con una condición, con más razón si es tu hermano, no es algo feo, no es algo que te va a malograr la vida o malograr los planes. En realidad uno ama incondicionalmente a su familia y yo estoy segura que cuando Lía crezca va a amar mucho a su hermano y nunca lo va a considerar una carga. Sí, sino que iba referente a... No me gustaría tampoco darle una responsabilidad a Lidia que no le corresponde, ¿no? Claro. Porque finalmente cuidados le corresponde a papá y a mamá. Sí, totalmente. Entonces, lo que sí siento es que Lidia va a ser un apoyo para él en jugar, interactuar, y ver que André pueda aprender de ella también. Claro, en ¿no? enseñarle, ella va a ser como su maestra. Sí. Más adelante me gustaría de repente tener otro bebé. ¿Sigues queriendo tener 5 hijos? Sí. Sí. Wow. Yo vengo de una familia de papás separados. Tengo un hermano, dos hermanos menores, pero uno vivía conmigo hasta hace un par de años. Y siempre quise esa unión familiar y ese tema de tener 5 pequeños para irnos de viaje cantando y que el campamento y eso. Una van a tener que Sí. comprar. Ya cuando tuve a André y se vino todo el problema, como que mi idea cambió un poco porque pues hay más carga, más trabajo, pero yo creo que ahorita viendo a André cómo está creciendo y viéndole las ganas que él tiene de querer seguir avanzando, de querer aprender. Algo que dijiste al inicio es que Andrés es un niño feliz. Sí. Y eso es al final creo que muy importante, ¿no? Porque ellos son felices, entonces ¿por qué? Porque hay gente que se mete a opinar. Y yo creo que al final lo más importante es que estos niños, sea el tiempo que duran en este mundo, que ojalá sea mucho, sean felices y a la vez les traigan a ustedes felicidad. Sí. Andrés es un pequeño que se despierta feliz, se despierta con una sonrisa, se duerme con una sonrisa, todo el día está viendo y riéndose, y siento yo por cómo lo veo de que él, a pesar de las limitaciones que puede tener, él es feliz, ¿no? Esa felicidad se contagia y hace de que yo al verlo así también esté feliz, ¿no? Y que agradezca sobre todo el hecho de que él todavía siga aquí y que esté con nosotros, ¿no? El tiempo que tenga que estar aquí, ¿no? Que espero sea mucho. Sí, de hecho sí. ¿Sigues con miedo, o sea, sigues viviendo con miedo de que un día André no despierte? Sí. Es algo que de mi cabeza no sale. Las personas que me ven cuando cuido a André, de repente me pueden ver muy tranquila, muy normal, serena, ¿no? Pero el miedo no se quita. El miedo uno lo trae dentro y yo trato de no demostrar que de repente me puedo derrumbar delante de él, ¿no? O delante de la gente, porque finalmente es toda una lucha interna que uno tiene. Vivo con el miedo de que André no despierte, pero también vivo agradecida con todos los avances que él puede tener, con las ganas que él tiene de seguir adelante y sobre todo con la oportunidad que tengo de ser yo su mamá y de ser yo quien lo guíe, ¿no? Agradezco la vida que me tocó vivir porque de cierta manera eso también te enseña. Yo he aprendido mucho con André, he madurado me tocó madurar de repente de una manera un poco más dura, pero finalmente lo que soy hoy es gracias a André. Y eres feliz. Y soy feliz. Bueno, Miriam, ¿qué le dirías a una madre que, y siempre espero un poco esto cuando grabamos estos episodios, que alguna madre de habla hispana en algún lugar del mundo quizás va a recibir un diagnóstico como el de André y le va a salir este video? Y por primera vez se va a enterar que es el síndrome de Charge y va a ser quizás, y espero, un poco mejor que tu primer contacto con el síndrome. Yo creo que en principio validar los sentimientos que pueda tener, porque está bien sentirse mal por
por eso, ¿no? O sea, yo creo que uno tiene que validar sus sentimientos Ujú. y tampoco menospreciarlos porque de repente hay otra persona con caso peor, ¿no? O sea, el sentimiento que uno puede tener al recibir una noticia es totalmente válido y está bien sentirlo. El problema es cuando ya empiezas de repente a culpabilizar, o de repente solamente abocarte a eso, ¿no? En vez de buscar soluciones. Entonces podría decirle que aprenda, que valide sus sentimientos, que acepte a la persona, a la pequeña persona como es, y porque uno aceptando la condición empieza a hacer maravillas. Empiezas a buscar por aquí, empiezas a buscar por allá, empiezas a pedir información, qué más puedo hacer, qué más puedo hacer, qué otras terapias puede llevar, a qué lugares los puedo llevar, cómo puedo mejorar su alimentación. Entonces yo creo de que cuando uno acepta y es consciente de, empieza a hacer grandes cosas en beneficio del pequeño, ¿no? Que es, por ejemplo, a mí me tardó un año aceptar como tal y de repente en ese año pudo haber avanzado más de lo que avanzó en ese entonces. Claro, entre más tiempo demores en aceptarlo y abrazarlo y continuar, es el tiempo que de repente tu hijo no va a avanzar como debería o como podría. Sí, totalmente es así. Si no te pones la camiseta y no aceptas, va a haber de repente ese pequeño retraso que no debería haber, ¿no? Ujú. Porque finalmente perjudica al bebé. Ahora, el estado, ¿cómo es con este síndrome? Imagino que André tiene carnet de CONADIS. Aún no, Aún no no lo ha tiene. tramitado. Claro. Él se estuvo atendiendo en el hospital El Niño. Ok. Bueno, de por sí lleva algunas consultas todavía, pero el problema es de que las citas demoran mucho. Sí. Y cuando André entró, porque para entrar al hospital El Niño te piden que tengas CIS Sí. y también te piden hoja de referencia. Entonces uno tiene que ir a la posta, en la posta te derivan ya sea a un hospital y del hospital de repente te derivan al hospital El Niño, ¿no? Entonces en el caso de André fue todo un tema el poder que se atiende en el hospital El Niño, porque en las clínicas no conocían el síndrome. Yo iba y decían, Claro. ¿qué síndrome tiene, no? ¿Y qué cosa es eso? Entonces no daba tanta confianza, a diferencia del hospital del niño que ahí ven casos Que ahí se habían visto todos los casos días. parecidos. Ujú. Entonces cuando él entra, pasa por una auditoría médica y me dijeron, mire, vamos a ponerlo como si fuese de repente otro problema. Porque el síndrome de Charge no lo tenemos dentro de nuestro catálogo de lista de enfermedades, ¿no? Wow. Entonces André ingresa por otra enfermedad, por así decirlo, y ya ahí es donde él empieza a atenderse y a llevar terapias también, ¿no? Y bueno, las citas también te las aplazan mucho tiempo. André tiene varios exámenes pendientes porque como él tiene secreciones aún, cada vez que tiene que ir para que pueda, como es paciente que no colabora, tienen que sedarlo. Entonces para sedarlo pasa por... Para que lo aspiren, algo así, no. No, para sedarlo es cuando lo duermen para que pueda hacerle un examen bien. Ah, Porque ok, para él los no exámenes. se Ok. deja hacer exámenes. Claro. Entonces lo tienen que dormir y sedarlo. Pero por las secreciones que él tiene no lo quieren sedar porque puede aspirarse. Entonces hay ese retraso Claro. de exámenes porque finalmente no lo pueden sedar, ¿no? Claro. Hasta que supere su tema de sus secreciones. ¿Y ese es un tema que puedes superar? Sí, con terapia. Con terapia, ok. Porque está aprendiendo a deglutir. Sí. ¿Cómo te gustaría que traten a André? No sé cómo es la interacción de André con la sociedad. ¿Lo sacas mucho a la calle o de repente a él no le gusta salir? Él salimos, lo saco a pasear. La verdad muy poco porque me pasa de que cuando él sale se me enferma. Okay. Al toque agarra virus y por las secreciones es un poquito complicado. Por eso también sacarlo. Sí salimos, pero un poco, por así decirlo, ¿no? Cuando yo empecé a hacer los videos de André, siempre terminaba con la frase de sé el cambio que quieres ver en el mundo. Porque lamentablemente la gente no está tan... Hasta que no te pasa, no reaccionas y no apoyas, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo de que cuando uno empieza a hacer algo, de repente la otra persona puede copiar o imitar, ¿no? Uh-huh. Entonces, algo bueno. sí, entonces siempre trato de que Andrés sea parte del cambio que yo quiero ver para él, ¿no? Y fomentar más la inclusión con pequeños que puedan tener algún tipo de condición. Tú empezaste a subir contenido de André en TikTok.
Sí, en TikTok. ¿Cómo están en TikTok para buscarlos? Están como Mundo para Andreukis. Justo el nombre de Andreukis se lo pusimos su papá y yo de cariño, porque nosotros teníamos a decirnos Lokis. Y el Kiss, o cuando dices Okis de por sí, entonces Andreukis quedó como su apodo, ¿no? Y Mundo para es porque lamentablemente todavía no estamos en un mundo con tanta inclusión. Y la idea es que André crezca en un mundo en el que ya pueda... ¿Están intentando ustedes ayudar a que se cree este mundo más inclusivo? Uh-huh. ¿Te han llegado a contactar personas que tienen familiares con síndrome de Charge por ahí? Sí, me han escrito algunas mamás de otros países, o de repente no mamás que tengan el mismo síndrome, pero que de repente por ahí tienen hipoacusia o que de repente tienen el coloboma, ¿no? Entonces me han contactado y agradecen mucho el tema del contenido porque de cierta manera es como una guía para sus pequeños también, ¿no? O de repente también me comparten sus experiencias, que también me sirve a mí porque si me pasa a mí, yo ya sé cómo actuar. De repente cómo puedo reaccionar o cómo puedo actuar. Sí, es increíble usar las redes sociales para esto, ¿no? Al final, para crear una comunidad, para apoyarse entre todos. Estas redes de apoyo que se crean virtualmente también son súper importantes, así que qué bueno que te hayas animado a hacerlo público, porque mira la diferencia de que al inicio quizás te daba... no te gustaba que la gente sepa de la condición y ahora tienes una página que promueve esta condición y que enseña la vida de André. Sí, yo creo que ayuda mucho también porque cuando yo buscaba información yo quería ver a alguien que me cuente, claro, ¿no? Que me cuente su experiencia, que me diga, oye, mira, yo pasé por esto, el camino va a ser así, esto va a ser así. Entonces, parte del contenido que subo es parte del proceso de la vida de André, ¿no? Entonces, la intención siempre va a ser de que si llega alguien, al igual que yo, perdida, encuentre algo de luz por ahí. Encuentre algo de luz. Bueno, Miriam, muchas gracias por venir. Gracias por enseñar un poco más sobre esta condición. Siempre espero que llegue como a la persona que tiene que llegar a este tipo de videos y también para todo el mundo que lo vea, conozcan una nueva condición y crear un poquito más de empatía e inclusión, o sea, e intención de incluir a las personas en nuestra sociedad. Te agradezco a ti. Y abajo vamos a dejar todas tus redes sociales para quienes quieran seguir la vida de André, conocerlo, y también para las que quieran de repente asistir a tu escuela y a tu emprendimiento, que siempre es lo máximo, todas nuestras invitadas emprendedoras. Sí, muchas gracias por la invitación a ti y bueno, como dices, espero que pueda llegar a las personas correctas y sobre todo difundir más el síndrome que es poco conocido aquí, ¿no? Gracias. Gracias a ustedes por ver este episodio. Nos vemos en el siguiente. Adiós.